Es increíble cómo los haters se llenaron la boca hablando de nuestro Jikook durante todos estos días. De verdad, parecía que ya lo tenían todo decidido. Decían que la relación entre Jimin y Jungkook estaba completamente terminada, que ya no existía absolutamente nada entre ellos, que Jungkook había llorado porque supuestamente su relación con Jimin había llegado a su fin, que Jimin estaba tan lastimado que por eso no publicaba nada en redes sociales y que todo era una prueba de que ya no quedaba nada entre ellos. Atacaron injustamente a Jungkook, se burlaron de Jimin sin ninguna razón y durante días repitieron la misma historia como si fuera un hecho confirmado. Cuando en realidad no dejaban de ser teorías y suposiciones creadas por personas que ya habían decidido creer únicamente lo que encajaba con su narrativa. Y lo más curioso de todo es que después de tantos días de burlas, de comentarios, de indirectas y de personas asegurando que el Jikook estaba acabado, una simple acción de Jungkook fue suficiente para hacer colapsar a muchísimos de los mismos fandoms que se habían pasado celebrando esa supuesta separación. Nadie esperaba que algo tan sencillo terminara provocando semejante reacción. Jungkook entró a un live de fans de Jikook de Filipinas en TikTok y, aunque pueda parecer un detalle pequeño para algunas personas, la realidad es que ese momento hizo que comenzaran otra vez las discusiones, las teorías y los intentos desesperados por encontrar una explicación diferente a lo que simplemente ocurrió. Y es que de verdad he estado leyendo algunos comentarios que me dejaron completamente sorprendido. Hay personas que ya no saben qué inventar para intentar justificar ese momento. Uno de los comentarios que más me llamó la atención decía que en realidad había sido Jimin quien agarró el teléfono de Jungkook y entró al live a propósito para perjudicar la relación entre Jungkook y Taehyung. Les juro que cuando leí eso pensé que era una broma, pero no. Había personas diciendo eso completamente en serio. ¿De verdad? No puedo creer que se estén creando este tipo de teorías solamente para intentar explicar algo que ocurrió de una forma muchísimo más sencilla. Es impresionante hasta dónde puede llegar la imaginación de algunas personas cuando un momento no encaja con la narrativa que llevan defendiendo durante tanto tiempo. Siempre sucede exactamente lo mismo. En lugar de aceptar que ocurrió algo inesperado, inmediatamente aparecen explicaciones que parecen sacadas de un fanfic. Empiezan a conectar cosas que no tienen relación entre sí, crean historias completas alrededor de un simple momento y terminan convenciendo a otros de que todo forma parte de un supuesto plan. En cierto punto incluso resulta preocupante la facilidad con la que algunas personas construyen teorías cada vez más complicadas únicamente para evitar aceptar algo que no esperaban. Porque, siendo sinceros, el contexto de esta situación es bastante sencillo. Jungkook entró a un live de fans de Jikook en TikTok. Ese es el contexto. No hay más información confirmada que agregar. Todo lo demás que ha aparecido después son interpretaciones, opiniones y teorías hechas por diferentes personas en Internet. Sin embargo, algunos parecen empeñados en convertir un momento bastante simple en una historia gigantesca llena de explicaciones que nadie puede comprobar. Y claro, tampoco faltaron quienes comenzaron a decir que Jungkook simplemente se equivocó, que fue un error, que seguramente ni siquiera sabía en qué transmisión estaba entrando o que simplemente presionó donde no era. Esa también ha sido una de las teorías que más se ha repetido desde que ocurrió todo esto. Pero hay un detalle que muchas personas también señalaron.
Jungkook entró al live 2 veces, no una sola. Una vez podría interpretarse como una casualidad o un error, pero el hecho de que haya entrado 2 veces fue precisamente lo que hizo que muchas personas comenzaran a hablar todavía más del tema. Y justamente por eso aparecieron nuevas teorías. Algunos dicen que probablemente Jungkook pensó que estaba utilizando una cuenta secundaria y que cuando se dio cuenta de que estaba usando su cuenta principal, salió rápidamente del live. ¿Puede ser? La verdad es que nadie lo sabe. Personalmente no me sorprendería que Jungkook tuviera una cuenta secundaria, porque recordemos que la cuenta que utiliza actualmente era una cuenta que él mismo usaba de forma privada hasta que terminó dejándose en evidencia y todos descubrieron que era suya. Así que entiendo por qué algunas personas consideran esa posibilidad, pero al final sigue siendo solamente una posibilidad. No deja de ser una teoría mientras no exista una confirmación por parte de Jungkook. Lo que sí me parece curioso es la diferencia en la reacción de unos y otros. Cuando durante semanas se inventaban historias negativas sobre Jungkook, muchos las daban por ciertas sin pedir pruebas. Pero cuando ocurre un momento protagonizado por el propio Jungkook que no encaja con esas teorías, de repente aparecen decenas de explicaciones alternativas para intentar demostrar que en realidad no significa nada. Esa diferencia en la forma de interpretar las cosas es justamente lo que llama tanto la atención. Y creo que esa es la razón por la que este momento ha dado tanto de qué hablar dentro del fandom. No porque alguien pueda afirmar qué significa exactamente, sino porque ocurrió después de semanas enteras en las que muchas personas aseguraban con absoluta seguridad que Jungkook ya no existía, que todo había terminado y que cualquiera que siguiera creyendo en ellos estaba completamente equivocado. Bastó un solo momento relacionado con Jungkook para que todas esas certezas comenzaran a tambalearse y de repente aparecieran nuevas explicaciones para intentar sostener la narrativa anterior. Al final, lo que más gracia me da de toda esta situación no es solamente el momento en sí, sino ver cómo reaccionaron algunas personas. Después de tantas críticas, de tantas teorías, de tantas suposiciones y de tantos comentarios asegurando que la separación de Jungkook era un hecho, un simple momento protagonizado por Jungkook terminó haciendo que muchos comenzaran otra vez a crear nuevas historias para intentar justificar lo ocurrido. Es como si nunca pudiera existir un punto medio. Si pasa algo que no esperaban, inmediatamente buscan otra explicación, otra teoría o una nueva narrativa para acomodar lo sucedido. Y justamente por eso este tema ha seguido dando tanto de qué hablar. No porque exista una respuesta definitiva sobre lo que significa ese momento, sino porque volvió a demostrar lo rápido que cambian las conversaciones dentro del fandom. Hace muy poco, muchos estaban completamente convencidos de una cosa, y ahora, después de un simple ingreso de Jungkook a un live de fans de Jungkook en TikTok, volvieron las discusiones, las teorías y los intentos de explicar por qué ocurrió. Cada persona tendrá su propia interpretación, pero lo único que realmente pasó fue eso. Jungkook entró a un live de fans de Jungkook, y ese simple momento fue suficiente para volver a revolucionar las conversaciones dentro del fandom. Y para hacer que muchas de las personas que se habían burlado durante días comenzaran otra vez a buscar explicaciones para algo, hasta ahora sigue siendo simplemente un hecho ocurrido durante una transmisión en TikTok.